Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Si quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo es muy fácil, debes ver el video completo y de esa manera puedes identificar los requisitos para poder participar. Y de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Es una videollamada en la cual tú puedes preguntar todo lo que desees sobre esa persona especial, tu trabajo, la economía, en fin. Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario. Quiero además contarte que el día de hoy, con mucho amor, mi querido Géminis, hemos preparado una lectura especial para ti. No tenemos fecha para que escuches esta lectura, sexo, género, identidad sexual a quien va dirigido. Es general, si no conoces tu ascendente puedes consultarlo en el primer comentario. Recuerda que siempre debes escuchar tu signo solar, y tu signo ascendente para que tu lectura sea completa. Si no, pues es como si el mensaje te llegara literalmente a medias, ¿ok? Bueno, miremos primero, te traerá un mensaje general de parte de todos los angelitos. Luego el amor y luego la economía. Comenzamos. Si tienes una petición especial por la cual tú deseas que yo ore, podemos como dejarla en los comentarios, puedes dejarla allí y oraré por ti. Te dice: el trabajo traerá abundancia. Mira que el universo te está diciendo: yo veo que tú te esfuerzas por esos sueños, Géminis. Yo veo que tú te esfuerzas por conseguir lo que quieres. Yo veo que tú siempre te estás esforzando allí como por salir adelante, por alcanzar sueños, metas, cosas importantes. Así que no creas que no me doy cuenta. Lógicamente sí me estoy dando cuenta de las cosas. Y en este momento por eso yo te digo: tranquilo, te voy a dar toda la abundancia que te mereces. Y si tú crees que llega este periodo de abundancia, escribe gracias en los comentarios. Tu segunda promesa te dice: la misericordia te inspirará. Siento que vas a empezar a poder ver con ojos de algo más de compasión a todas esas personas que quizá te han hecho daño, y mira que vas a sentir como paz y tranquilidad con situaciones que antes te lastimaban. Ahora ya las verás como ay, pues sí, ya pasó, sí, y tomarás las lecciones y dejarás fluir el resto. Llega un tiempo de sanación a tu corazoncito que es bastante fuerte, bastante reparador. Te dice: lo divino te ayuda a gobernarte. A veces es difícil, digamos, cuando, como te digo, las personas nos hacen daño, intentar controlar toda la necesidad de que, digamos, de no devolverles mal con mal, pero afortunadamente el universo nos ayuda a tener cordura en momentos muy difíciles de la vida. Vamos a pasar ahora a la parte del amor. Estas son iniciales de personas con las cuales en estos días pasarán cosas importantes. Pueden ser encuentros, llamadas, pueden ser muchas cosas. Puede ser ruptura de contacto cero. Tenemos la letra P, la letra N, la letra D, la letra Q y sacaremos una última, la letra K. Puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le digan a esta persona. Vamos a pasar esta primera parte. Te invito a suscribirte ya mismo para que puedas estar en los en vivo donde respondo tus preguntas gratis. Vamos a ver. Veamos, para todos aquellos que están solteros en este momento, que se aproxima.
que viene, que se aproxima para toda esta conexión, ¿listo? Entonces, vemos para la parte amorosa, los solteros son los que no sienten nada por nadie ni tienen ningún vínculo de conexión con alguien. Vemos que llega una etapa de mucha fuerza y en la cual te vas a sentir súper empoderado, mi querido amigo de Géminis, y ya no te vas a sentir como aquel, digamos, como débil, como aquella persona con la cual siempre podían hacer lo que querían. No, ahora te vas a comenzar a sentir súper fuerte, súper fortalecido allí, como con la necesidad siempre de estar como teniendo a alguien solo para llenar vacíos. No, ahora te estás empezando a sentir bien con tu propia compañía, por eso te sientes tan fuerte. Y me dice, mira esta etapa de soltería como una etapa de reencontrarte contigo mismo, contigo misma. Sé que hay días en los que tienes periodos de angustia y de guerra, pero cada día es como que van siendo menos. Cada día vas sanando, cada día vas mejorando, cada día vas superando esa noche oscura del alma, te dice el universo. No te tienes por qué afanar para poder conseguir a alguien. Tranquilo que las cosas van a llegar en el momento en que sean mejores para tu crecimiento y para tu evolución espiritual. No te preocupes porque de verdad las cosas llegarán en el momento en que tengan que ser. No va a ser antes, no va a ser después. Todo va a ser en el momento preciso, en el momento justo, para que puedas empezar a construir, digamos, algo más estable. ¿Listo? Así que no te me desanimes. Vamos a pasar a la lectura para todos los Géminis que el día de hoy tienen una conexión especial con alguien. Puede ser que estén juntos o separados o en contacto cero. Puede ser un crush, un novio, el esposo, el amante, la ex. Quiero que en este momento te concentres y en tu mente digas el nombre de esa persona especial. Vamos a ver, quiero que ahora te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona. Bueno, esta carta son que siente, que piensa, que quiere, que espera de ti. ¿Qué se viene para esta conexión? ¿Y qué te aconseja el tarot al respecto? ¿Y qué carta nos cubre la pareja? ¿Listo? Bueno, primero que todo veamos el radar de signos. ¿Cuáles? Aquí veo Cáncer, veo Géminis, Piscis, Virgos, ¿ok? Bueno, ¿qué siente esta persona especial? Vemos la carta de la emperatriz y esto me habla de alguien que está muy seguro o segura de los sentimientos que tiene acerca de Géminis. Veo que es una persona a la cual ya es muy difícil influenciarle lo que siente por ti. Sí, la carta de la emperatriz me habla acerca de firmeza, de empoderarse, de alguien cuyos sentimientos ya están muy firmes, muy arraigados. ¿En qué piensa esta personita especial respecto a la conexión? Bueno, ahí está el hierofonte y me dice, piensa en una propuesta que quiere hacerte. No sé si es que están en contacto cero y te dirá, oye, hablemos, veámonos en tal lado, o si están bien, piensa cómo avanzar en otro nivel, pero aquí hay una propuesta importante que esta persona quiere realizar. Eso es muy, muy, muy importante que lo tengas presente. ¿Qué quiere? Bueno, esta persona realmente está desesperada por poder hablar contigo, ¿sí? ¿Qué espera de ti esta persona especial? Que hayas analizado muy bien las cosas. No sé si es que están en contacto cero y él también espera que tú reflexiones o que tú le perdones, que tú pienses bien las cosas, pero esto es lo que me dice. Está reflexionando, está pensando acerca de todo esto.
que ha pasado entre ustedes dos y espera que tú también estés pensando en él o en ella y en todo lo que ha pasado. Se acerca un salto de fe importante que viene, que alguien va a dar, se acerca un salto de fe, digamos que va a ser decisivo para esta conexión. Y yo veo aquí amor y deseo. Miren que yo aquí te veo tomando una posición en la cual tú vas a esperar ambas cosas de tu persona especial y le vas a decir, quiero como reconquistarnos a nivel sentimental, pero también a nivel sexual. Veo que se aproxima una etapa de reconexión importantísima entre ustedes y va a arrancar desde esta invitación, así que te aconsejo que vayas. Se aproxima una etapa de descubrimiento de nuevas facetas y de facetas buenas que digamos ustedes como pareja tienen y que a veces como que ignoran ante los demás. ¿Qué les cubre? La carta del comercio, negociar, hablar, dialogar, ¿sí? Decir, mira, yo estoy de acuerdo, a mí me pasa esto, hagamos lo otro, yo pongo tanto. Y no solamente digo yo pongo desde lo económico, sino yo me comprometo a tal cosa y la otra persona yo también me comprometo a esto. Entonces me dice negociar, hablar. Esta carta los cubre. Les recomienda mucho, si están en pareja, reconocer los logros y los avances positivos que la persona tiene, la otra persona. A veces nos centramos netamente en lo malo que haya pasado, en lo malo que haya hecho y nos olvidamos de esta parte buena que tiene la pareja y es reconocer lo del otro. También cultivar la vida espiritual entre ustedes dos como pareja y a nivel individual y ser muy justos, muy equilibrados. Yo veo que aquí se equilibra la justicia a tu favor, mi querido amigo de Géminis. Pero también tú tienes que aportar, ¿sí? A que las cosas siempre sean justas, nada de rencores. Recuerden los mensajes generales. Veamos qué les cubre. Más justicia. Definitivamente les dicen, actúen siempre con justicia, actúen siempre haciendo las cosas de la manera correcta, de la manera acertada y verán que nunca se van a arrepentir de hacer el bien. Así no lo cosechen con la misma persona con la cual lo sembraron. Vamos a ver qué se aproxima para los que no tienen trabajo. Para los que no tienen trabajo me dice hay que resolver una situación legal que está interfiriendo. También hay otras situaciones que a veces eres un poquito autoritario, no sé por qué me lo dice, pero quizá como el relajarte un poquito con el tema y el aprender a veces a ceder y a negociar te podría abrir muchas posibilidades. Luego, para los que están con trabajo o tienen una inversión o un negocio, un emprendimiento, la carta de la fortuna, me dice que definitivamente se aproxima una ganancia muy muy grande, mucho más grande de lo que tú te lo habías podido imaginar. Tu número de la suerte del día de hoy, el número 76. Y a ti que llegaste hasta el final, agradecerte y bendecirte, contarte cuáles son nuestros premios y requisitos. Los premios son una lectura privada conmigo, en la cual se sortea entre las personas que cumplen los requisitos en el canal del video y la otra es estar en los en vivo en los cuales se anuncia el nombre del ganador de la semana y responde tus preguntas gratis. Quiero comentarte adicionalmente que por ti podemos pagar, alimentar nuestros animalitos, podemos pagar cuentas veterinarias y muchas cosas más. Así que gracias por escucharnos. Los requisitos son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video y escribir el día de hoy para ustedes que representa la carta de la muerte. Bendiciones a todos ustedes y los llevamos en nuestro corazón.